tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y en esta noche, Señor, sabemos que tú nos tienes una palabra fresca a través de nuestro amado pastor. Sigue animando a nuestros hermanos a conectarse en Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre estás a nuestro lado, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en estos días a nuestro favor. Te agradecemos, Señor. Con toda humildad nos presentamos ante ti en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse en esta noche. No sé si mi paz Cintia está por ahí. Aquí, bendiciones. Es un gusto Adelante, Paz. tenerles a cada uno de ustedes. Hemos llamado a este tiempo altar encendido. Así que sí, queremos encender el corazón, queremos confiar en nuestro Dios porque Él es bueno y cualquiera sean las peticiones personales que tengamos y las peticiones que también a veces presentamos como iglesia, es porque queremos encender el corazón, que el Señor nos sorprenda con respuestas, que el Señor nos sorprenda también avivando la llama y el fuego en nuestro corazón para que podamos también ver esos milagros. Si somos cercanos, Él nos escucha. Así que bienvenidos a este tiempo de, de intercesión, este tiempo de clamor. Esperamos que muchas personas más puedan seguirse uniendo. Así que es un gusto poder compartir con ustedes. Y sí, hoy queremos dar el paso a mi esposo, el pastor Medardo Díaz, quien estará compartiendo la palabra el día de hoy. Bendiciones. Bueno, buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches, pastor. Bueno, espero que este haya sido un buen día para ustedes. También que sea la oportunidad de poder seguir observando y viendo al Señor de maneras claras. Como ustedes me han escuchado, hay algo que determina un nuevo mover en nuestras vidas. Eso es cuando logramos oírlo al Señor y verlo de una manera muy clara. Hoy quiero hacer una reflexión en torno al libro del profeta Zacarías. No es un libro muy sencillo, este profeta, pero quiero que ustedes presten atención a lo que este hombre, este profeta, va a comunicar. Mis lecturas durante estos días han estado en estos libros: Zacarías, Malaquías, Ageo, Esdras, que son hombres que ministraron en un periodo histórico muy relevante para mí, sobre todo por lo que estamos viviendo o por lo que queremos que siga ocurriendo en nuestras vidas. Ese periodo de retorno que se llama después del exilio, después de los 70 años de cautiverio de la nación de Israel, retornar hacia la ciudad de Jerusalén demandaba no solamente una intervención divina, una intervención de Dios, lo cual lo hizo a través de este rey llamado Ciro, el rey de Persia, que de alguna forma intervino para darle la oportunidad a la nación de Israel de regresar y con ello volver a instaurarse como una nación de bendición. Porque lo que sucede en la vida es que a veces pasamos ese tipo de periodos que no debiéramos nosotros demorarlo mucho. Para la nación de Israel fueron 70 años. Usted puede imaginarse, 70 años estar fuera de su tierra, de su cultura, de su templo, de su expresión que significaba tener allí de lado cerca a Dios. Pero esa desobediencia le llevó a esa nación a que durante 70 años, que son bastantes, estuvieran fuera de Jerusalén. Pero Dios, repito, ocasiona este proceso y luego les dice, van a ser 70 años que ustedes van a estar ahí
y luego deben regresar a su tierra. Es decir, se acabó este proceso duro y difícil de encontrarse ahí y luego ir hacia Jerusalén. Pero antes de meterme ya al texto, quiero que piensen que volver a Jerusalén en ese contexto no era volver a una ciudad que ya estaba eh, bien organizada, que era una tierra que ya tenía, pues, una ciudad que ya tenía muy bien un avance. No, no, para nada. 70 años que estaban abandonados, una poca gente que se había quedado en Jerusalén. Así que decir que iban a retornar, no era decir, bueno, todo estaba a pedir de boca, absolutamente no, porque tuvieron que intervenir, entre ellos Nehemías para la reconstrucción de la ciudad, Esdras para reconstruir la espiritualidad de la nación. Y este hombre que vamos a verlo ahora, Zorobabel, y también otro personaje que no es el mismo Josué del libro de Josué, sino Josué el sumo sacerdote, van a ser personas que van a intervenir en este proceso para darle a esta nación que estaba retornando hacia Jerusalén, darle la estabilidad, darle la seguridad, darle la certeza a estos dos hombres para poder colocar otra vez a la nación en un buen sitial. Así que quiero que con esto en mente usted pueda acompañarme a reflexionar. Mi punto de esta noche es que nosotros nos mantengamos fieles, a pesar de todas las circunstancias que pueden significar retornar a encontrarnos nuevamente con una plena identidad de hijos de Dios, una plena identidad de ser gente que aprecia mucho lo que Dios nos da y tratar de ver el futuro con una visión mucho mejor. Así que con este preámbulo quisiera remarcar las tres instancias que me parecen van a ser muy importantes. Antes, quiero leerles en Zacarías capítulo número 2, capítulo 2, el verso número 10, 11 y 12, si tiene por allí su Biblia, por favor. El libro de Zacarías son los dos últimos libros antes de entrar al Nuevo Testamento. Ahí están, en la parte previa. Y los versos 10, 11 y 12 nos deja ver un poquito lo que se esperaba que luego nuevamente tenga esta nación. Miren, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Y hablar de tiempos de renovación y de avivamiento es nuevamente volver a encontrar esta expresión que la había perdido hace mucho tiempo ya esta nación, cuando le dice, canta y alégrate, hija de Sión o ciudad de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti. Y esa para mí sigue siendo el factor fundamental del avivamiento y de cualquier tipo de renovación. ¿Cuál? El que Dios more en nosotros y eso produzca una alegría sustancial. Canta y alégrate. Cuando la adoración, cuando el canto, cuando el júbilo nos es esquivo, ¿sí? Cuando no lo podemos nosotros desarrollar con una libertad grande, es porque estamos todavía en camino a ese proceso de renovación y de avivamiento. Si usted no logra todavía cantar y alegrarse, si no puede verlo a Dios morando en su vida, en su casa, en su familia, es porque todavía no ha encontrado ese despertar glorioso, ese despertar de júbilo. ¿Qué es lo que le estaba impidiendo a esa nación
volver a tener esta expresión que está aquí, que acabamos de leerla en el capítulo número 2, singularmente su pasado. ¿Por qué su pasado? Porque venía caminando pues 70 años en otra tierra que no era la de ellos, que estaba metido en otra cultura que no era su cultura, que estaba metida en quizá hasta escuchando otras conversaciones que no eran propiamente la ley, no eran propiamente sacrificios a los cuales esta nación estaba acostumbrada. Y por supuesto se hablaba de otros dioses, etcétera, etcétera. Es decir, que una de las cosas que debía recuperar nuevamente era su identidad de nación bendecida, de nación santa, de ser un pueblo de ese especial tesoro. Pues difícil para ellos porque regresar a una tierra que de alguna forma 70 años habían pasado y estaba como desconectada de esta realidad. Tenían que volver nuevamente. Y eso es precisamente lo que le dice Zacarías en el capítulo número 1. Esa es la primera cosa frente a un pasado que muchas veces no nos deja tener la precisión, la claridad de lo que somos. ¿Por qué? Porque a veces el mundo nos daña, nos desfigura nuestra identidad de hijos, de pueblo, de nación santa, de iglesia de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que Zacarías le dice. Y dice aquí en el verso, para tomar la fuerza, en el capítulo 1 de Zacarías, en el 8º mes del 2º año de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, etcétera, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esa frase, así ha dicho Jehová de los ejércitos, es siempre sustancial. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué hermosa expresión. Confronta, por supuesto, el hecho de volver a Dios. Y uno diría, volver a Dios, sí, volver a Dios es importante, porque la nación se había descarriado, se había ido de la expresión de ser esa nación, pero ahora Dios le está invitando nuevamente a que se vuelvan a Él y Dios también se volverá a ellos. Porque hubo un momento en que la nación le dio la espalda, pusieron su corazón como diamante tan duro. Era la nación que no quiso volver al Señor, pero ahora le está invitando el Señor nuevamente a que ellos se vuelvan al Señor. ¿Y la bendición cuál es? Que Dios también se volverá a ellos. Cuando nosotros optamos por el camino del arrepentimiento, debo decirles que es el mejor camino, el más seguro para volvernos a Dios, pero para que Dios también se vuelva a nosotros. Esa es la primera cosa que debo anotar, porque ahí el Señor les habla cuál fue la realidad que los llevó hacia esa tierra extraña llamada Babilonia. Fue no mantenerse dentro del pacto que habían establecido. Su obediencia no fue radical. Y cada vez que a nosotros se nos ocurra caminar fuera de los linderos de Dios, cada vez que se nos ocurra a nosotros vivir separados de Dios, el camino siempre será más escabroso, será más difícil. Sin embargo, la voluntad de Dios es que nos volvamos a Él y la bendición implícita es que Él también se volverá a nosotros. ¿Y qué significa volver, que Dios se vuelva a nosotros? Significa que vamos a tener la libertad de poder hablar con Él, de orar con Él, de recibir las respuestas, porque Dios estará dispuesto a escucharnos y Dios estará listo a respondernos y volver nuevamente a esa relación tan cercana y tan íntima que Dios nos ofrece a nosotros, en primer lugar. En segundo lugar, si el primer camino era que ese pasado sea resuelto, el segundo gran proceso de un camino de restauración es el presente. El presente es muy importante
Si el pasado lo resolvemos bien, el presente entonces debe ser atendido con mucho interés. ¿Qué es lo que pasaba aquí? En la nación de Israel, ustedes traten de recordar que ese periodo que les tomó a ellos 70 años, en la nación, en la ciudad de Jerusalén, su templo o el templo al cual se hace referencia en el Antiguo Testamento, el templo que construyó Salomón, un hermoso templo, y donde Dios había dicho, yo voy a poner ahí mi presencia. Bueno, ese templo fue destruido, fue quemado, fue saqueado. Ese templo donde se realizaban los sacrificios, donde se realizaba el acercamiento a Dios, donde había las fiestas, etcétera, se destruyó o lo destruyeron. Ahora que estaban regresando hacia Jerusalén, necesitaban un elemento que los vuelva a juntar en su espiritualidad. Y ese templo era necesario reconstruirlo. Así que viene Esdras en primer lugar, entra también Ageo y algunos de aquellos que eran colaboradores directos de Dios. Y entonces dos personas son levantadas aquí. El uno se llama Zorobabel, que es como el gobernador, como es el líder social, el líder político, es el líder que tiene ese interés en llevar adelante la reconstrucción del templo. Y el otro se llama Josué, el sumo sacerdote. Estos dos personajes vienen a constituirse como los dos ungidos, digámoslo así, de parte del Señor para poder realizar esta obra. Es decir, todos nosotros podemos constituirnos en instrumentos de Dios en el presente para poder nuevamente retornar a esta espiritualidad en el presente, en el ahora. Restaurando el pasado, tenemos que enfocarnos en el presente. ¿Y qué pasa aquí? Dos cosas. Con Josué, el sumo sacerdote, en el capítulo número 3, ordenan que le cambien las vestiduras. Les cambien esas vestiduras manchadas o viles y que le pongan una vestidura nueva. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que ese sacerdocio tenía que ser purificado, tenía que ser lavado, tenía que tener nuevas cosas, porque de alguna forma, si Dios va a intervenir en el presente, en el ahora, necesitamos hombres y mujeres, sacerdotes, intercesores con un corazón limpio. Esas vestiduras eran una vida piadosa, era una vida recta, era una vida que se necesitaba que tenga el respaldo, tenía que modelar una buena vida. Y el segundo personaje se llama Zorobabel. En el capítulo 4, al cual quiero hacer referencia ahora, en el capítulo 4 hay una visión de parte de Dios a Zacarías. Y es una visión conocida por nosotros, porque estaba como dormido y lo despiertan. Y entonces él ve un candelabro de oro. ¿Cuál era la característica de ese candelabro de oro que tenía 7 tubos y que era el elemento que se colocaba en el templo? ¿Sí? Era un elemento importante que iba justamente en el lugar santo y al cual tenía que prendérselo todos los días. La llama no puede apagarse, ¿sí? Y entonces esa labor era tediosa, era muy tediosa en el templo de levantarse todas las mañanas, ponerle fuego, que no se apague el fuego, etcétera, etcétera. Pero miren, aquí en esta visión dice que estaba el candelabro de oro, las 7 lámparas encima del candelabro, 7 tubos de las lámparas que estaban encima de él, y la característica que lo hace distintivo era que junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. No sé si eran como árboles o eran solamente ramas, pero lo característico de esta visión es eso. Eso es lo característico, porque el candelabro era para prendérselo, para que haya siempre esa luz, no se le apague a Israel.
¿sí? Y entonces aparecen esos dos ramas de olivo. Y la cosa es que esas dos ramas de olivo, a la derecha y a la izquierda, vertían el aceite, porque la única manera era poner aceite, pero esas ramas generaban el aceite para mantener esto encendido. Y aquí viene la enseñanza. Y entonces le dice, mira, mira, Zacarías, dile a Zorobabel que no es por fuerza ni es con ejército, sino con mi espíritu. Y aquí está la lección para nosotros. A Josué, hijo de Josada, a Josué, el sumo sacerdote le cambian las vestiduras. Es decir, no era suficiente limpiarse externa e internamente. Era necesario, además, que todo lo que hiciera este hombre en el lado civil, en la construcción, lo hiciera dependiendo absolutamente del Espíritu Santo. Habían ya sus enemigos, habían ya presencia de estos enemigos, pero Dios tiene que dile a Zorobabel que esto no va a ser hecho con estrategias humanas y no va a ser hecho tampoco con recursos humanos. Aunque la mano de obra era importante, aunque los recursos eran necesarios, tenía que saber que la dependencia debía ser generada en Dios. ¿Qué significa en la práctica esto? Así como en el pasado uno necesita recuperar la identidad clara y limpiar el camino para volver a tener claro esas promesas, en el presente era necesario limpiarse en la figura, lógicamente, de Josué y en la figura de Zorobabel, saber que esto no era actividad puramente humana. La espiritualidad de una nación no depende de artificios, no depende de actividades, no depende de cursos, no depende de eso. Depende de cuán dependiente podemos ser de Dios y de dónde obtendremos continuamente ese recurso. Como los dos olivos que vertían continuamente aceite para que esas lámparas se mantuviesen encendidas. En la misma forma, en el presente, nuestra espiritualidad no la podemos nosotros hacer únicamente limpiándonos, sino que necesitamos que nuestro depósito sea llenado continuamente, continuamente, día tras día, momento tras momento, de ese poder singular que es la obra del Espíritu Santo. No es con fuerza, le dijo. No es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Y luego le dice en el mismo versículo, entonces, le dice en el verso número 7, quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Y todo esto qué significa? Miren, es que ese gran montaña suele ser como la idea de obstáculos. Y claro, habían obstáculos, posiblemente grandes montones de escombros que habían allí en esa ciudad, pero era necesario decirle que esto iba a ser una obra de gracia de parte de Dios. Queridos y queridas hermanas, todo lo que nosotros construimos en el presente, yo sé que a veces hay impedimentos, yo sé que a veces nos vienen desganos, yo sé que a veces vienen montañas de escombros, a veces vienen cosas que se nos presentan, pero quiero una vez afirmarles, nuestra dependencia debe estar en el Espíritu de Dios, debe estar en esa figura de esa rama de olivo de donde se vierte el aceite para que continuamente, eso es la idea, continuamente nuestra dependencia sea solamente por Él y de Él para nuestra vida. Y una cosa más que le dice, mira, en el verso
9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerá que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Lo que Dios dice es lo que va a pasar. Y él dice, este hombre llamado Zorobabel iniciará esa obra. Posiblemente será pequeño, pero él la va a acabar. Y por eso dice después en el verso 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, no despreciemos las pocas cosas que al inicio nosotros sostenemos. Ustedes están orando y a veces son pocos los que a veces se unen, a veces son pocas las personas que son a veces como pequeñeces, pero como lo he afirmado en algunos domingos, lo que empezamos pequeños, si seguimos dependiendo de Dios, si continuamos manteniendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, eso pequeño, algún día nos alegraremos en esas cosas con las que iniciamos, porque ya no serán tan pequeñas, ya no serán tan pequeñas. Bueno, eso es lo segundo. Y lo tercero tiene que ver con el futuro. Sí, el pasado tiene que ser resuelto, volver a recuperar la identidad de saber que somos ese especial tesoro. Y yo sé que a veces nuestra mirada puede estar en que no veo nada todavía. Manténgase, sepa quién es usted. Lo que usted es en el Señor es muy importante. El presente tiene que ser trabajado, pero tiene que ser con estas dos ideas fundamentales. Cambiar nuestras vestiduras y hacerlo con la ayuda, el soporte, el recurso del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el futuro, pasado, presente y el futuro. El libro de Zacarías tiene visiones fuertes acerca del reino mesiánico. Es decir, el reino que viene pronto. Dichos en palabras más entendibles, la venida de Jesús para instaurar su gobierno aquí en la tierra por 1000 años y luego hacia el lado de la eternidad es un hecho. El Señor viene a instaurar su reino milenial aquí. Las cosas serán cambiadas, no será igual. Lo que hoy nosotros vemos y que nos asombra, nos asusta, nos conmueve. Este hombre llamado Zacarías, a través de visiones que a veces son tan complejas de entenderlas, pero él sí habla de una promesa de restauración. Yo no sé si puedo aplicar completamente o totalmente lo que va a pasar con el pueblo de Dios y decirlo, eso va a pasar con la nación también ecuatoriana o con la iglesia del Señor. No quiero hilar tan fino, pero aquí claramente dice en el capítulo 8 de Zacarías, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová será monte de santidad. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos Dios en verdad y en justicia. Y en el verso número 19, vino palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, del quinto, el ayuno del séptimo, del décimo, se convertirán para la casa de Jehová en gozo y alegría, en festividades solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Verso número 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades
Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Lo que está diciendo es que aquellos que en algún momento se opusieron, se maltrataron al pueblo de Dios, algún momento va a cambiar la historia y vendrán gentes, naciones a buscar, a implorar el favor de Dios, la misericordia de Dios, porque verán en la nación, en el pueblo de Dios, la bendición que Dios traerá. Y la gente querrá ir a buscar, a implorar el favor de este Dios maravilloso. Dios maravilloso que vendrá en algún momento y todo ojo le verá y pondrá sus pies, como dice aquí el profeta Zacarías, en el monte en el monte de los olivos, y allí él vendrá con poder y con autoridad. Por eso el llamado final es en el verso 9, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día en que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Y claro, ahí luego dice que habrá una bendición muy amplia. Pero el llamado es, esfuércense, esfuércense, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de boca de los profetas. Lo que quiero decir es que al final la victoria será un hecho. El Señor vendrá, instaurará su gobierno de paz y de justicia, preámbulo de la eternidad gloriosa y singular que viviremos. Frente a ello es mi llamado para que nosotros no bajemos los brazos, no dejemos de interceder, no dejemos de buscar, no dejemos de clamar. Nuestro futuro ciertamente está asegurado. Sin embargo, nosotros no debemos dejar de esforzarnos y de escuchar esa voz de parte de Dios para mantener claramente nuestra mirada en el eterno, en el soberano. 3 instancias importantes. Número 1, el pasado. Cuando nosotros hemos perdido nuestra fuerza de nuestra identidad, debemos recuperarla. ¿Cómo? Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es la manera de recuperar nuestra identidad de pueblo, de hijo del Dios viviente. Número 2, el presente. El presente debe tener una característica fundamental. ¿Cuál? La de mantener una mirada clara en nuestra espiritualidad. Espiritualidad que requiere, número 1, despojarnos de aquellas vestiduras manchadas. Y número 2, obtener el recurso diario, continuo del Espíritu Santo, así como ese candelabro que emanaba luz siempre, pero que nunca se le acababa. ¿Por qué? Porque habían 2 árboles de olivo que generaban el aceite, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo para iluminar, para sanar, para liberar, para traer luz a las naciones. Tenemos que brillar. Y en tercer lugar, el futuro. El futuro, si bien es cierto, es un futuro promisorio, es un futuro de gloria, es un futuro ya determinado por parte del Señor. Él va a instaurar su reino, un reino de justicia y un reino de paz, y vendrá a castigar con fuerza a todos los malvados, a todos los que hacen maldad e iniquidad. Por eso mismo tenemos que esforzarnos, nuestras manos sigan esforzándose, sigamos obedeciendo y manteniendo
clara nuestros oídos a la voz profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día sea totalmente claro y podamos regocijarnos ampliamente cuando Él venga con sus santos a morar por 1000 años en esta tierra y anticiparnos ya a una eternidad final, por los siglos de los siglos, donde esperamos con certeza participar en gloria. Así que, aun cuando este mundo y este sistema en el cual hoy vivimos tenga muchos cambios, manténgase fiel, no decline, no mire atrás, mantenga sus manos levantadas, clame a Dios, sane ese pasado, viva este presente y espere un futuro lleno de esperanza y de gloria. Padre Santo, bendigo la vida de mis hermanas y mis hermanos que están aquí, que observando la voz profética de Zacarías, me anima a pensar que todo el pasado, que alguien haya experimentado quizá un desvío o que dejó que su identidad de hijo o de hija se malograra, esta noche vuelva, que regrese, porque la palabra dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En segundo lugar, que su presente sea un presente donde ponga, ponga claridad, deje que la luz brille como ese candelabro que brillaba, que siempre tenía que estar encendido, siempre había luz en ese candelabro porque nunca se agotaba ese aceite. Que esta vida, que es como un candelabro, que se prende producto de la acción del Espíritu Santo en cada vida, se mantenga así, encendida. Una vida encendida, no apagada. Una vida que se prende, que está en el altar, que cree y finalmente, fruto de esas visiones claras, un futuro lleno de esperanza, no de derrota, no de fracasos, sino un futuro visto con perspectiva eterna, donde el Cristo de la gloria instaurará su gobierno de justicia y de paz, castigará a los malos y premiará a aquellos que finalmente deciden ser fieles hasta el fin. Amén. Hasta el fin. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por esa hermosa palabra y pues estamos ahí atentos a ese volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Y yo digo, estamos buscando del Señor, estamos buscando del Señor. Sin embargo, yo creo que hay a veces minucias, pequeñas cosas que de pronto antes hacíamos y ahora no. Y yo creo que este es un tiempo para que reflexionemos y podamos volver a pensar en qué o cuántas de aquellas cosas de, de esa Babilonia o de ese lugar se han quedado a veces como comodidad, ¿no? En nuestra vida y nos alejamos, hay ciertas cosas que decimos no, no nos involucramos mucho eh, por, por cosas que han quedado en nosotros con el tiempo adheridas a nuestras costumbres, a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Así que es una hermosa palabra para poderla pensar, meditar
en qué sentido tenemos que velar por ese volvernos al Señor. Bueno, voy a pedirle a Nancita que nos pueda ayudar con las peticiones y podemos publicarlas ahí con Juan Carlos para que podamos publicarlas en la pantalla y podamos